Hoy vamos a conocer el trágico misterio de Chris Kreimer y Lisanne Froon. A principios del año 2014, dos jóvenes neerlandesas emprendieron un viaje que habían soñado durante meses. Chris Kreimer, de 21 años, estudiaba ciencias culturales en la Universidad de Utrecht. Inteligente y reflexiva, Chris sentía pasión por el arte, la historia y otras culturas. Sus amigos la describían como decidida, pero a la vez amable, con una curiosidad natural que la impulsaba hacia lo desconocido. Su compañera, Lisanne Froon, de 22 años, acababa de graduarse de psicología aplicada. Era conocida por su calidez y optimismo, el tipo de persona que podía entablar una conversación con desconocidos y dejarlos sonriendo. Era alta, atlética y aventurera. Amaba el senderismo y la vida al aire libre. Chris y Lisanne se habían hecho muy amigas mientras vivían juntas en Amersfoort. Su vínculo se había fortalecido gracias a una habitación compartida. Ellas anhelaban no solo viajar, sino también contribuir significativamente a donde quiera que fueran. Su plan era pasar 6 semanas en Panamá, haciendo voluntariado con niños locales y al mismo tiempo sumergiéndose en el idioma y la cultura del país. El viaje pretendía ser un paso hacia la edad adulta, una oportunidad para ver el mundo, ponerse a prueba y crecer. Salieron de los Países Bajos a mediados de marzo, con las mochilas llenas de lo esencial y el corazón lleno de ilusión. A la llegada a Panamá, aterrizan en la ciudad de Panamá. Todo parecía ir según lo planeado. Exploraron la capital antes de viajar al oeste, al pequeño pueblo montañoso de Boquete, enclavado en la provincia de Chiriquí. Boquete es un destino pintoresco, famoso por sus fincas de café, su clima fresco y las selvas tropicales que lo rodean. Las mujeres se alojaron con una familia anfitriona local y se integraron rápidamente al ritmo del pueblo. Comenzaron clases de español, exploraron los mercados e hicieron excursiones de un día a las atracciones cercanas. Llamaban a casa con frecuencia, asegurándoles a su familia que todo iba bien. Sin embargo, su trabajo voluntario no comenzó como esperaban. Los problemas de comunicación retrasaron su colocación en la escuela local, dejándoles tiempo libre a finales de marzo. Deseosas de aprovecharlo al máximo, dedicaron sus días a explorar. Para Chris y Lisanne, lo más atractivo de Boquete era la red de senderos que serpenteaban entre las montañas y los bosques nubosos circundantes. Ambas se sintieron atraídas por el Sendero Pianista, una ruta que comienza justo a las afueras del pueblo, asciende abruptamente por la selva densa y termina en un impresionante mirador con vistas a la divisora continental. La mañana del 1 de abril del 2014, Chris y Lisanne decidieron recorrer el Sendero Pianista. Se suponía que sería una excursión corta, de solo unas horas. Vestían ropa ligera. Chris llevaba pantalones cortos de mezclilla y una camisa sin mangas. Lisanne llevaba una camiseta roja sin mangas y pantalones cortos. En su mochila azul, ellas llevaban 2 smartphones, un iPhone y un Samsung, una cámara Canon, una botella de agua pequeña, gafas de sol, protector solar, refrigerios, sus pasaportes y aproximadamente $80 en efectivo. Antes de partir, pararon a almorzar
a una cafetería local. Los testigos las recordaron sonrientes, alegres y emocionadas. Aproximadamente a las 11 de la mañana comenzaron a caminar hacia el inicio del sendero, despidiéndose con la mano. Las primeras fotos de la cámara Canon captaron a las mujeres sonriendo en las laderas inferiores del sendero, rodeadas de exuberante vegetación. Se veían relajadas y seguras. Aparentemente era el comienzo de un hermoso día. El sendero pianista asciende empinado a través de tierras de cultivo antes de estrecharse en un sendero selvático. Normalmente se tarda entre 2 a 3 horas en llegar al mirador de la cima. La mayoría de los excursionistas luego regresan, pero según pruebas recuperadas posteriormente, Chris y Lisanne no se detuvieron en la cima. En cambio, continuaron bajando por la ladera opuesta de la montaña, adentrándose a una selva tropical y sin ningún tipo de señalización. El motivo de esta decisión sigue siendo uno de los misterios centrales de este caso, dado que no tiene ningún sentido seguir caminando hacia la selva. Ya habían llegado a la cima, porque no se devolvieron igual que todos los otros excursionistas. No había motivo para seguir. Aquí empiezan las primeras señales de problemas. A las 4:39 p.m., horas después de su partida, Chris intentó la primera llamada de emergencia desde su iPhone, marcando el 112 de Panamá. La llamada no se conectó. No había señal en lo profundo del bosque. Un minuto después, Lisanne intentó llamar al 911 desde su teléfono Samsung. Esto también falló. Estas llamadas marcaron el comienzo de una lucha desesperada por la supervivencia que se desarrollaría durante los siguientes 11 días. El 2 de abril se hicieron múltiples llamadas desde ambos teléfonos, nuevamente sin éxito. Debía de estar cundiendo el pánico. Las jóvenes probablemente estaban perdidas, desorientadas en la densa selva tropical, donde los senderos se desvanecen y la luz del día desaparece rápidamente. Con provisiones limitadas, sin ropa extra y con muy poca comida, corrían un grave peligro. Al no tener ningún tipo de señal de ellas, el 3 de abril comienza la búsqueda. Su familia anfitriona en Boquete se preocupó cuando Chris y Lisanne no se presentaron a una cita programada con un guía local. No recibieron respuesta a sus llamadas. Sus padres en los Países Bajos fueron notificados y pronto el pánico se extendió por ambos continentes. Comenzó una búsqueda masiva. Policías, bomberos, voluntarios locales e incluso helicópteros peinaron la zona. Finalmente se unieron investigadores holandeses. Se trajeron perros y los aldeanos indígenas expertos en la selva se unieron a la búsqueda. Sin embargo, a pesar de la magnitud de la operación, el bosque no dio resultados. Los días se convirtieron en semanas. Para sus familias la esperanza se desvaneció, pero nunca desapareció. El 14 de abril cesó toda actividad telefónica. El último intento de encender el teléfono de Lisanne se registró el 11 de abril a las 10:51 de la noche. Después se silenció. 10 semanas después de la desaparición de las mujeres, se produjo un gran avance. El 14 de junio del 2014, una mujer de la localidad encontró una mochila azul a las orillas del río Culebra, cerca del pueblo de Alto Romero. Dentro, cuidadosamente empaquetadas,
estaban las pertenencias de Chris y Lisanne. El contenido dejó atónitos a los investigadores. Los teléfonos y la cámara estaban intactos, al igual que sus pasaportes, gafas de sol, sostenes y dinero en efectivo. La mochila estaba extrañamente seca y limpia, a pesar de las fuertes lluvias que habían caído durante semanas. Algunos creían que esto sugería que la habían dejado allí deliberadamente, no que se había perdido en el río como se creía inicialmente. Los dispositivos recuperados se convirtieron en la evidencia más crucial. Los registros telefónicos revelaron un patrón escalofriante. El 1 de abril fueron las primeras llamadas de emergencia realizadas. Entre el 2 y el 5 de abril, decenas de intentos desde ambos teléfonos. El 5 de abril, el iPhone de Chris dejó de funcionar. Entre el 6 y el 11 de abril, el Samsung de Lisanne se usó con moderación, con breves ráfagas de actividad. El 11 de abril fue el último intento de encender el teléfono de Lisanne. La cámara contenía más de 100 fotografías. Las primeras fotos eran normales, mostrando a las mujeres en el sendero y cerca del lecho del río. Luego vieron las infames fotos nocturnas, tomadas el 8 de abril entre las 1 y las 4 de la madrugada. Más de 90 imágenes, casi todas en total oscuridad, iluminadas únicamente por el flash. Estas fotos eran muy extrañas. Eran fotos que mostraban la selva, simplemente los árboles, una roca con extraña marca blanca pintada, una bolsa de plástico y envoltorios de caramelos colocados sobre una roca, una rama con un plástico rojo atado, aparentemente usada como marcador, lo que parece ser la parte posterior de la cabeza de Lisanne, con sangre cerca de la sien. El significado de las fotos sigue siendo objeto de un intenso debate. Algunos creen que fueron intentos de usar flash para la fuente de luz para poder caminar en la oscuridad. Otros creen que eran señales para los rescatistas y otros sospechan algo mucho más siniestro. Poco después del descubrimiento de la mochila, investigadores indígenas encontraron restos cerca del río. Estos fueron una bota con un pie amputado, aún en su calcetín, un fragmento de hueso pélvico y posteriormente costillas y otros pequeños huesos. Las pruebas forenses confirmaron que pertenecían a Chris y Lisanne. Sin embargo, el estado de los huesos acentuó el misterio. Algunos estaban fracturados, lo que indicaba una caída, pero otros estaban anormalmente limpios y blanqueados, como si hubieran sido tratados con cal o expuestos a algún producto químico. Nunca se recuperaron esqueletos completos. La conclusión oficial de las autoridades panameñas fue que Chris y Lisanne se habían perdido en la selva. Murieron por exposición a la intemperie, el hambre o las lesiones sufridas por una caída. Pero muchos consideraron esta explicación insuficiente. Por esto existen varias teorías alternativas. La primera teoría es la teoría del accidente. Las mujeres se perdieron tras descender por el lado equivocado del sendero planista.
Una resultó herida, posiblemente Chris, y la otra intentó cuidarla. Se tomaron fotos nocturnas para documentar lesiones o encontrar una salida en la oscuridad. La otra teoría es la teoría de una trampa. La mochila limpia y seca sugería que había sido plantada. El estado de los restos, especialmente el blanqueamiento, apuntaba a la intervención humana. Algunos lugareños murmuraban sobre elementos criminales en la zona, narcotraficantes, guías exploradores o prácticas rituales. La tercera teoría es teoría del encubrimiento. Algunos creen que las autoridades locales manejaron mal y ocultaron pruebas para proteger el turismo de Boquete. Las discrepancias en la investigación, la falta de detalles en la autopsia y el cierre apresurado del caso alimentaron estas sospechas. El caso de Chris y Lisanne se ha convertido en uno de los misterios sin resolver más persistentes de los viajes modernos. Es la historia de una esperanza juvenil convertida en tragedia, de dos mujeres que querían ayudar a los demás, pero se encontraron a merced de la naturaleza o quizás algo más oscuro. Sus familias siguen buscando respuestas, incluso años después. En los Países Bajos, su historia se ha contado en documentales, libros e innumerables debates en línea. El Sendero Pianista, antaño una excursión popular, ahora es tristemente célebre. Las guías advierten a los turistas que no se aventuren más allá de la cima, y los lugareños aún cuentan la historia de dos jóvenes que se adentraron al bosque y nunca regresaron. Hasta el día de hoy, la verdad de lo que sucedió permanece oculta bajo el bosque nuboso de Panamá. Si deseas seguir escuchando más crímenes sin resolver, no olvides suscribirte y dar like. Comenta sobre este caso u otro que te gustaría conocer a mayor detalle. Adiós.